Muy bien, pues empezamos. Estamos justo en la mitad del canto 8. Es un canto muy importante porque es un canto quicio, es un canto puente entre los pecados de incontinencia que nosotros hoy, si se me permite la manera de decirlo, no es literal, pero para nosotros entendernos sería lo que hoy llamaríamos pecados veniales, pecados de incontinencia, en que son esas pasiones las que se apoderan de ti. La última de ellas, la ira, como estamos viendo. Y vamos a entrar en el canto próximo, porque en este no nos van a dejar los demonios, y ese va a ser el gran tema de la clase de hoy. Vamos a entrar en la ciudad de Edite, vamos a entrar en los reinos de Plutón, vamos a entrar en los reinos de Hades, en los reinos de lo diabólico, de lo satánico, propiamente dicho. Es decir, como siempre hemos visto en estas clases, en una lectura anagógica, para matar, o sea, si matas, no se te castiga y vas al infierno. Para matar hay que estar en el infierno. Mentir, que es todavía peor para Dante, para mentir hay que estar en el infierno. Traicionar, que es todavía peor para Dante, para traicionar hay que estar en el infierno. Estos son los grandes pecados, los pecados de los violentos, los pecados de los traidores, los pecados de los falsarios. Son los grandes pecados que tiene Dante en su imaginario y los que nos va a mostrar a partir del canto próximo. Entonces, ahora estamos acercándonos a la ciudad de Edite, para eso tenemos que cruzar la laguna Estigia, aquella por la cual juraban los dioses, aquella según la cual si tú tocabas y eras un inmortal y la tocabas, tocabas sus aguas oscuras, sus aguas negras, perdías la inmortalidad. Entiéndase eso de la manera simbólica que queráis, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros en esa barca que es nuestra propia alma, nuestra propia conciencia, guiados por la razón, por la filosofía, por la sabiduría que es Virgilio, es acercarnos a las murallas de la ciudad de Edite. Justo nos quedamos con el encuentro con Filippo Argenti, todos lo sabemos, y vamos a compartir lo que tenemos, lo que estamos trabajando. Estamos atravesando la laguna Estigia y tenemos todas esas almas sumidas en la poza fangosa de la ira, los que están más abajo, los acidiosos, los que están más arriba, los iracundos que se enfrentan unos con otros, como en un grabado de Blake, que os pondré luego, aquí veis, ¿no? En la lucha de los iracundos, que es maravilloso, ¿no? En el grabado en donde Blake va comentando su lectura de la Divina Comedia. Y lo que voy a hacer ahora, porque me parece que es muy importante, además fue muy intensa la última clase cuando vimos la opinión mía, que la recogí de María Soresina, sobre esa extrañísima manera airada de atacar Dante a Filippo Argenti, del que no se sabe nada, salvo lo que nos dice Dante, y luego lo que se inventa Boccaccio, pero Boccaccio glosando siempre y comentando a Dante. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema de lo que hemos visto y un pequeño esquema de lo que vamos a ver, y luego vamos a entrar pormenorizadamente en los versos con los que hoy llegaremos a la muralla de la ciudad, pero no vamos a entrar porque no podemos. Y vamos a explicar por qué no podemos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda siempre que el viajero eres tú y que la clave anagógica del viaje de la comedia es que todos los personajes son una faceta de ti y que eres tú la que está haciendo todo el tiempo este viaje. Entonces, los primeros versos, los 12 primeros versos que leímos en la clase anterior, vemos el sistema de señales, el de las dos torres. Seguramente se encendían dos luminarias porque anunciaban de que venían dos personas. Esto es una manera medieval. Otras veces era con el toque de la campana, podían ser luminarias. Comentamos este tema y vemos al fondo el horizonte de Edite, que ahora explicaremos qué es y qué significa, con esas dos torres, y al fondo, al otro lado de la laguna, una muralla. Viene una barca con la velocidad de la flecha con que se dispara en el arco, viene una barca que desde la otra orilla se acerca a nosotros a una velocidad rauda, nos embarcamos en ella. Este Flegias, otro personaje de la tradición clásica que se enfadó con Apolo por haber seducido a su hija y quemó el templo de Apolo en Delfos, y entonces fue condenado por la impiedad, fue condenado por impío a, a vivir en el Hades, y ahora se ha convertido en el barquero de la laguna Estigia, como Caronte es el barquero del río Aqueronte, donde cruzan las almas a esperar la fosa donde tienen que penar su castigo con Minos, ¿vale? Y en esos 17 versos, en esas siguientes estrofas, nos encontramos con quién es Flegias y la definición del personaje y cómo lo interiorizamos. Y ahí es cuando una mano quiere subir en la barca, quiere auparse, quiere entrar. Dante lo reconoce y Dante airadamente lo expulsa con palabras muy airadas, y Virgilio
no solo le aplaude y le parece maravilloso lo que ha hecho con ese personaje, sino que en una manera cuasi blasfema equipara la actuación de Dante con la actuación de Jesucristo al decir bendito la madre que te parió, bendito el seno que te llevó dentro, ¿no? En una equiparación clarísima del pasaje del Evangelio que leímos y que comentamos. Esa indignación justa por el reconocimiento de Filippo Argenti, esa anagnórisis, lo que implica, fijaos, es que Dante en la Vita Nuova ha purificado el inconsciente individual. Parece que le quedan algunas rémoras de ese inconsciente individual en las zonas más profundas de su inconsciente, en los insondables estertores de la laguna Estigia, donde hay un personaje todavía que tiene una profunda ira porque lo condenaron a muerte siendo inocente, ira por el exilio, elementos inconscientes que tiene que purificar. Y la manera de descubrir que ya los ha purificado es que los ve. Esto pasa en la meditación, esto pasa en el psicoanálisis, esto es algo hoy en día en el siglo XX y XXI sería bastante fácil de reconocer. Lo asombroso para nosotros es que esto lo plantea Dante con toda naturalidad a principios del siglo XIV, hacia 1305, 1307, en donde ve fuera su demonio. Este Filippo Argenti, que es una figura demoníaca, como él mismo la califica dos veces, la ve fuera. Recordad lo que decía Santa Teresa: cuando veas al demonio, hazle una higa. El problema no es verlo, el problema es no verlo, porque mientras no lo ves, lo llevas dentro y te está dominando. Una vez que lo sacas fuera, ya lo has visto y ya lo puedes impulsar a que se hunda profundamente en la laguna de los airados, en la laguna de Estigia, sin, sin mayor problema. Y bendito por decir una equiparación crística, ¿por qué? Porque como os digo siempre, Dante ha comprendido el Evangelio y ha comprendido el cristianismo. Él, ya sabes que no era católico porque no era nada papista, no era nada clerical, pero era un profundo cristiano, como lo podía ser Francisco de Asís, quizá el único cristiano que ha habido, según la broma de siempre, ¿no? Porque Jesús no fue cristiano, Jesús era un rabino judío, ¿no? Entonces, él ha comprendido que de la misma manera que Jesús asumió el espíritu crístico, unos dicen que en el Evangelio, otros dicen que en el Calvario, en la noche oscura, porque me has abandonado, y ahí asume su cristicidad y asume su convertirse en el ungido de Dios y elevado al cielo. De la misma manera, Manuela, Marian, Sara, Paloma, Luce, Ángel, tienen que en este viaje de la vida, en este peregrinaje, liberándonos de todos los demonios interiores que se han ido ahí metiendo a lo largo de la existencia. Dice Ken Wilber que los primeros 20 años de la vida lo echamos todo en la sombra como un saco y luego pasamos el resto de nuestra vida cargando con el saco, salvo que abramos el saco y hagamos limpieza y entonces veamos todos esos demonios, que eso es fundamental, ¿verdad? Pues en el caso de Dante, él lo intuye de una manera extraordinaria, de una manera pre-junguiana, pre-psicoanalítica, que es extraordinaria, esa limpieza del alma, ese desanudar el alma, ¿no? Entonces, él sabe que para poder hacer todo este viaje, él tiene que estar completamente liberado. Pero vamos a descubrir al final de la clase de hoy y al final del canto que para poder entrar en los infiernos verdaderos y por tanto seguir profundizando en las sombras, ahora ya no del inconsciente individual, sino del inconsciente colectivo, la mera razón, Virgilio, el maestro de la sabiduría, la poesía, la filosofía, la sabiduría humana, la mera razón no basta, necesitas la ayuda de lo alto, necesitas la ayuda de la conciencia plena. Esta es el final de mi enseñanza de hoy. Y lo que vamos a ver ahora es cómo aparece la ciudad de Dite, en los versos 64 y 75, luego cómo llegamos a las puertas de Dite y nos confrontamos con los demonios, versos 76 a 96, cómo se le cierran las puertas a Virgilio y él no es capaz de abrirlas como hasta ahora pudo adentrarse en los procelosos itinerarios de los infiernos, diciendo esto viene de más alto y tú te callas, como le dijo, acordaos, le dijo a Caronte y luego le volvió a decir a Pluto, ¿no? Al perro, y eso lo acabamos de ver. Pues ahora no les sirve, ahora, y se lo ha dicho a Flegias, ahora no les sirve. Ahora que los demonios digan, ¿a dónde va este muerto? ¿A este dónde va este sin muerte? ¿A este lugar de muerte? No le vale para entrar en la ciudad de Edite. Necesitará la ayuda de lo alto, la ayuda de los cielos, la ayuda de la conciencia plena. Y eso va a pasar en la próxima clase, en el canto 9, que es el inicio del canto 9, que sin solución de continuidad
vamos a verlo relacionado de manera muy profunda y muy emblemática con lo que vamos a leer hoy. Hay una promesa y una espera de que, porque Virgilio dice, no te preocupes, aunque veas que yo no lo he conseguido, vamos a pedir ayuda y se nos dará esta ayuda. Y con esa promesa de que se nos van a abrir las puertas de Dite, termina el canto en un cliffhanging maravilloso, ¿no? Os recuerdo que el canto 9 es uno de esos cantos, también según María Soresiana le dedica un capítulo en su libro Libertad va cercando. El canto 9 es uno de los cantos más importantes de toda la comedia, por tanto merecerá por nuestra parte una intensa mirada, ¿verdad? Creo que eso es algo que tenemos que tener claro para la próxima clase. Bien, nos quedamos aquí, acordaos que subrayé mucho ese ancor, me parece muy significativo, ancor nel lodo de ringrazio, o sea, todavía hoy el piropo que me echó Virgilio y la posibilidad de ver mi demonio afuera, de verme liberado de mi demonio de la ira y de la soberbia, todavía hoy, todavía al día de hoy que escribo este recuerdo, que escribo este sueño, según algunos, todavía le doy las gracias a Dios y lo alabo. Este es el planteamiento. Entonces, terminamos ahí justo, ¿no? En el verso 63. Tutti gridavano a Filippo Argenti e il fiorentino spirito bizzarro, dos veces, ¿no? Lo llama, en un espíritu demoníaco y en otro espíritu altanero, contra sí mismo volvía los días. Es decir, se autoconsumía, nos hemos liberado. O sea, esto es como en Misión Imposible, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, ¿no? Y entonces hacía así Ethan Hunt, tanto en la serie cuando éramos niños como en la película, pues aquí también se autoconsume porque nos hemos dado cuenta y hemos visto que al final se convierte en polvo, en humo, en sombra, en nada, que es lo que era realmente. Le dimos importancia mientras lo teníamos reprimido. Una vez que salió fuera, se disolvió, se disolvió. Es decir, estas angustias, estos problemas psicológicos es como la tragedia, no se resuelven, se disuelven y se disuelven con la mirada, se disuelven con la comprensión. Acordaos que Dante es más socrático que agustiniano. Él cree que la condición humana es fruto de la ignorancia y que todo lo que tiene que hacer el ser humano es estar atento y ver y ver y ver y pedir ver y ver y más ver para poder disolver con la visión pura el entramado oscuro de nuestra tiniebla psicológica. Esta es la clave de Dante y la laguna Estigia es exactamente eso y se ve muy fácil tal como él nos la describe. Quivi il lasciamo, aquí empezamos los siguientes versos, quivi il lasciamo che più non ne narro, ma nell'orecchie mi percosse un duolo perch'io avante l'occhio intento sbarro. O sea, ahí lo dejamos porque ya de él no tengo ya nada más que decir. Se acabó, ya no hay más que narrar. Pero en el oído, en las orejas, en el oído, me golpeó percutere, ¿no? Me repercutió, ¿no? De percusión, ¿verdad? Es el mismo verso latino, tal lo tenemos en español en otro contexto. Me repercutió, me golpeó un duelo, un dolor, un llanto. Y ese llanto hizo que mirase atentamente con los ojos hacia adelante. ¿Qué es lo que me percutió? Lo buon maestro disse, Omai figliuolo, s'appressa alla città che a nome di te, coi gravi cittadini, coi grandi stuolo. Entonces, están llegando a la muralla, están llegando a la otra orilla, hay una muralla impresionante y un foso, como en las antiguas ciudades amuralladas medievales inexpugnables, y le llega un sonido de qué? Del griterío de los demonios. Y el maestro, para que no tenga miedo, le explica, y fijaos, le llama figliuolo. ¿Recordáis que unas veces le llama figlio? Cuando le llama figliuolo, o sea, hijito, son esos momentos de la Divina Comedia en donde la relación maestro-discípulo se transforma en pura ternura, en puro abrazo. Hijito, te voy a explicar, no soy tu maestro. Entonces, ahora hijito, se acerca la ciudad que tiene por nombre Dite, de graves habitantes y mesnadas. Y yo le dije, porque mira, ¿no? Mira la muralla, ve detrás de la muralla que hay unas torres, ve unas murallas que fulgen, rojizas por el fuego. Acordaos que en el infierno, en todo el infierno, desde que hemos entrado hasta que salgamos a volver a ver las estrellas, no sabemos si es de día o es de noche, pasamos 36 horas en el infierno
desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del domingo de resurrección. Son 36 horas, ya llevamos 12 recorridas, ahora que nos lo dijo Virgilio en los versos anteriores, ¿no? Con las estrellas. En el infierno todo lo que vemos lo vemos a la luz de fogatas, antorchas, luminarias, fuegos en general, y por eso adquiere todo ese matiz rojizo. Pero es un rojizo ferruginoso, es un rojizo más de nigredo alquímico que otra cosa, porque el rojo verdadero nos lo encontraremos en el paraíso. Entonces, con estas antorchas, con estas luminarias, todo tiene esa sensación como de óxido ferruginoso, rojizo, rosastro, ¿no? Entonces él dice, maestro, ya le sue mesquite, la entro certen en la valle cerno vermiglia, ahí está, ¿no? El rojizo, come se di fuego uscite fossero. Entonces dice, maestro, veo sus mezquitas, no es que hubiera mezquitas, no está equiparando la ciudad de Dite. Cuidado que hay lecturas al respecto. Hay una lectura política que quiere, digamos, ser anti-islámica. Esto, Asín Palacios en el libro de Dante y el Islam lo explica, porque muchas lecturas, digamos, con un horizonte de expectativas anti-islámico, lo que plantea es que en esa lucha eterna de las cruzadas entre el cristianismo y el Islam, que ahora con la locura de los dirigentes de Yanquilandia parece que se está recrudeciendo, sobre todo por el ministro de Defensa, ahora llamado de la guerra, ni más ni menos, ¿no? Eh, Hay gente que ha visto un anti-islamismo en lo que simplemente es ver creo yo, ver unas torres y un rojo refulgente vermillo que en la distancia, pues esas torres parecen, pues eso, parecen mezquitas, ¿no? Parecen mezquitas con alminares, ¿no? Y dice, maestro, sus mezquitas en el valle, ¿no? En la parte más al otro lado de la muralla, distingo claramente rojas, rojas como si hubieran salido del fuego, o sea, como si hubieran salido de una fragua. Por eso en la traducción fuego creo que conviene fragua, ¿no? También podemos poner fuego si nos gusta fragua, no pasa nada, pero porque luego lo repite, ¿no? Y quizá habría que haber puesto fuego porque Virgilio lo repite, ¿no? El Edei mi dice, el foco eterno, pienso que voy a cambiarlo, voy a poner fuego. Edei mi dice, il fuoco eterno che entro la foca le dimostra rosse, come tu vedi in questo vaso inferno. O sea, le explica, ¿no? Dice, el fuego eterno, eterno. El fuego eterno. O sea, estas son las calderas de Pepe Botero que nosotros imaginábamos de niño, que era el infierno. Lo que pasa es que este fuego eterno está en las puertas, está en sus murallas, está en la ciudad de Ite. Al fondo del todo no hay ni fuego, porque la luz se ha congelado y en el Cocito, esta es la laguna Estigia, nos queda el Flegetonte, que es el río que hierve sangre, Flegetonte, lo veremos enseguida, el canto 11, ¿no? Y luego ya el Cocito en el canto 31, que es la laguna helada, ¿no? La luz congelada absoluta. Esas son las cuatro vías de agua que hay que atravesar para transformar y trascender nuestra conciencia. Repito, por enésima vez, y siempre que pase lo diré, cada vez que atravesamos un umbral estamos ante un cambio de conciencia. El cambio de conciencia, en este caso tuyo y mío, se ha producido al reconocer nuestra ira, al reconocer a Filippo Argenti, al darnos cuenta de que nos hemos liberado del último demonio individual. Ahora viene el gran viaje. Ahora viene asumir, limpiar, purificar, atravesar el inconsciente colectivo. Primero con la compasión, los cantos que nos quedan del infierno, los 25 cantos que nos quedan, y luego con la purificación, con la luz de la purificación en la montaña del purgatorio. Esto es fundamental. Entonces, nos hemos liberado del inconsciente individual, ahora vamos a atravesar, con ayuda de la gracia divina, las murallas de la ciudad de Edite para hacer el mismo trabajo de desanudar el alma, pero ahora ya lo que hay que desanudar es el inconsciente colectivo. De la misma manera que Jesús, os lo digo, con los padres de la Iglesia de los primeros tiempos del cristianismo, Orígenes, etcétera, ¿no? De San Juan Crisóstomo. De la misma manera que Jesús, al morir en el Calvario, desciende a los ínferos el Viernes Santo para cargar con los pecados del universo y purificarlos y volver a salir liberándonos del pecado al amanecer del domingo, y la primera testigo de esa resurrección es María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, digan lo que digan los que se oponen al sacerdocio femenino, allá ellos, pero para ellos. Eh,
De la misma manera, Dante, el Viernes Santo, entra en los ínferos y va a salir habiendo purificado el inconsciente colectivo tuyo, mío y de todos los lectores de este viaje sagrado a las 6 de la mañana para volver a ver las estrellas a la playa del purgatorio. Esta es la idea, ¿no? Entonces veo las mezquitas y dice, claro, es que es el fuego eterno, que dentro bulle y por eso se nos muestran rojas. Antes dijo vermille, ahora Dante, ahora él rojas, ¿no? Por eso se nos muestra rojas. Como estás viendo en este bajo infierno, o sea, en esta zona mucho más profunda de los ínferos, que ya, como sabéis, la palabra ínfero significa inferior, ¿no? Lo superior y lo inferior, la parte de los ínferos. Muy bien. ¿Qué es la ciudad de Edite? Ahí tenéis abajo un grabado, no sé, no he conseguido una mejor resolución, lo siento, de los grabados de Botticelli. Ahí veis las torres, que es las que confunde Dante con mezquitas por las almenas y por los minaretes, ¿no? Pero son torres. ¿Y qué es la ciudad de Edite? La ciudad de Edite aparece en la Eneida. Además aparece en la Eneida en el verso preferido de Borges, que es un enamorado de la Eneida y es un enamorado de la Divina Comedia. Sabes que a Borges le gustaban mucho las hipálages, que es atribuir un adjetivo a un sustantivo que no le corresponde y a otro sustantivo el adjetivo y cruzarlos, ¿no? Eso se llama una palaje cruzada, como es esta. Ahora os lo voy a... Y esto le encantaba a Borges y Borges lo usa mucho. El río innumerable de los años, dice Borges en un poema. El río innumerable de los años. Son los años los que son innumerables, no el río, pero lo usa muchísimo, ¿no? Entonces, este pasaje, que además es doble, le encanta a Borges, dice: Ivant obscuri sola sub nocte perumbran, perque domos ditis vacuas et inania regna. Eh, ha salido ya este pasaje más veces en las clases de la Divina Comedia años anteriores. Los más viejos del lugar recordáis que la ha usado Dante otras veces. Y aquí lo que dice es que iban oscuros bajo la noche solitaria entre las sombras. Evidentemente, lo que iban es solos bajo la noche oscura entre las sombras y cambia. El adjetivo de noche se lo da a ellos y el adjetivo de ellos se lo da a noche, ¿no? Este es el epalaje. ¿Por dónde iban oscuros bajo la noche solitaria? Por las moradas vacías de Dite et vacuas et inania regna y sus reinos fantasmales. Y luego, 300 versos más adelante, cuando se están aproximando, aquí va con la Sibila, y luego ya cuando va con su padre, con Anquises, Enea, me refiero, y va enseñándole todos los distintos lugares, ¿no? Donde penan los que tienen la pena de incontinencia, los que son violentos, los que son traidores, o sea, igual que luego hará Dante con el infierno, exactamente igual, y luego están los que ya están en los hiperbóreos, en donde están ya en el jardín de los iluminados, en donde están en el Edén, ¿no? Del paganismo. Y luego hay un tercer reino, porque están los que gozan ya de la plenitud de lo real, los que están penando por sus iniquidades, y hay un tercer reino en los que habéis leído el canto 6 de la Eneida, que son aquellos que esperan, dando vueltas, en una especie de laguna, ¿verdad? Luego la recoge muy bien el Bosco, ¿no? En el Jardín de las Delicias, de alguna manera. Están ahí esperando son almas que están esperando qué cuerpo encarnar para volver a, digamos, porque han suspendido y tienen que repetir curso porque han suspendido, entonces tienen que seguir aprendiendo encarnando, ¿no? Esta es la idea de Virgilio, como sabéis, era Epicuro y su maestro griego, que era Epicuro, que fue el que le donó la casa de Nápoles, en donde está enterrado, etc. Bien. Entonces, cuando está llegando a los hiperbóreos, al lugar de los bienaventurados, al Edén de los bienaventurados paganos, dice Virgilio: Hic locus est partis ubi via findit in ambas dextera qua editis magni sub moenia tende. O sea, aquí el camino se divide en dos. El de la derecha conduce bajo las murallas. La derecha siempre es lo propicio, la izquierda es lo siniestro. Aquí en este caso es curioso porque bajo las murallas del gran Dite. Claro, ¿quién es Dite? Dite es dis pater. Dis siempre en griego es el que divide, el que divide. Por ejemplo, cuando decimos es algo diversificar, diabólico, ahí siempre está ahí está siempre el prefijo dis. Pero en este caso viene del indoeuropeo y tiene que ver con jus pitar, del sánscrito jus, que es
cielos. Y entonces esto es muy interesante porque hay un Jus Piter, que es Júpiter, que en griego es Zeus Pater y en sánscrito es Jus Pitar. Y luego tenemos frente a ese dies pater o Júpiter, frente a ese dies pater tenemos el dis pater, o sea, el padre de lo que se divide, ¿no? El que siembra la división, el diablo, ¿veis? Dia, frente a lo simbólico, que es el que tiende a la unidad, a lo divino, lo diabólico es lo que tiende a la división. Entonces, frente al dies pater, el dios del día y por tanto el dios de los cielos, y el dios del día y de la noche, que es Júpiter con su rayo, el Zeus pater de los griegos, el Júpiter del sánscrito, de la religión hindú, tenemos el Dispater, el padre de la división, el que divide, el soberano del inframundo, y en el mundo griego y luego en el mundo latino se identificó con Hades y por tanto con Plutón y por tanto a veces también con el dios de las riquezas, en esa asociación, como ya vimos, ¿no? En el canto 6 entre Pluto y Plutón, pero que son dos dioses en principio diferentes. Lo interesante es ver cómo en esa ciudad de Dite hay moradas y murallas, que es exactamente lo mismo que va a encontrar Dante con esas murallas y luego con las distintas moradas que se van a ir sucediendo cuando entremos en la ciudad, que ya explicaremos en el próximo canto. Lo que pasa es que en Virgilio no es tanto una ciudad definida como un espacio infernal mítico más que urbano, y en el caso de Dante es una verdadera ciudad, es la anticiudad. Por eso para muchos, lo que está transmitiéndonos sin decirlo, pero que creo que en el contexto de la época se puede entender muy bien en una lectura política y alegórica del texto, es lo contrario a la famosa ciudad de Dios de San Agustín. Si la ciudad de Dios es el paraíso, es la plenitud de lo humano trascendida simbólicamente en busca de la unidad con Dios, la ciudad de Edite es la ciudad de la división. Es el lugar en donde estamos completamente perdidos. Es la selva oscura, pero en el ámbito de lo ciudadano, en donde todo se vuelve airado, en donde todo se vuelve guerra civil de unos contra otros, porque no sabemos que todos somos y venimos de lo mismo y aspiramos a lo mismo. Es tal la reducción de lo egoico que se ha generado en esta ciudad que cada uno, por desgracia, se cree un idiota, es decir, un ser propio. Yo, no y no y no, y nosotros, nosotros, nosotros. Y de esa manera dividen y al dividir, claro, divide y vencerás, ¿no? Dice lo que hace es dividir y vencerás. Y en esa división eterna, en esa fragmentación de la unidad, se reproducen todos los males del mundo de manera terrible, porque podría ser eterna, ¿no? Eterna, según la ortodoxia tradicional, según San Agustín. Entonces ese dies pater sería lo contrario, ese demonio, ese Plutón, ese Hades sería lo contrario del dies pater, ¿no? El padre de la luz, el padre del día, ¿no? Cicerón también lo menciona, a este dies pater, en contextos religiosos y contextos etimológicos. Por ejemplo, en el de Natura Deorum, de la naturaleza de los dioses, es uno de sus libros más importantes, explica su nombre porque lo asocia con Pluto en relación con la riqueza subterránea. En vez de Plutón, lo asocia a Pluto y entonces Dios de la riqueza. Pero ya lo vimos en el canto sexto, ¿no? Dice dis pater, o sea, lo contrario de dies pater, que es Júpiter, que es Dios, ¿no? Dice dis pater dictus es quod dives sit omnium rerum. Está jugando con la etimología. Entonces aquí, en vez de dis como el que divide, ¿verdad? La disociación, la dispersión de lo real en trocitos, que es lo que hace nuestra mente divide, ¿no? eh, lo asocia a dives, a riqueza, ¿no? Bueno, es una etimología de Cicerón y pues dice, se llama dispadre porque es rico en todas las cosas, de ahí su vinculación a Pluto. Es una etimología, en nuestra opinión, falsa, pero que es la que usa Pluto y ya está, no pasa nada. Entonces seguimos, ¿no? Seguimos con la barca, seguimos avanzando y dice, noi pur giugnemo dentro alle alte fosse che vallan quella terra sconsolata, lemura mi parean que ferro fosse. Fijaos la aliteración, ¿no? Terras consolada, la mura mi parean que ferro fosse, ¿no? Entonces dice, de esa manera llegamos a los fosos más hondos, que como sabéis, en latín, y esto es un latinismo en crudo de, de Dante, que a nosotros no nos sorprende, porque nosotros también decimos alta mar, es lo mismo,
duc in altum, decían en latín, ¿no? Alta mar. Y él dice alte fosse, o sea, llegamos a las fosas más altas. ¿Qué quiere decir las fosas más altas? Las fosas más profundas, porque los latinos medían desde abajo hacia arriba. Por eso son altas, porque claro, mides desde el suelo de la fosa. Entonces son muy altas, arriba está la superficie del mar. En español seguimos diciendo alta mar, por tanto no nos extraña este uso, este latinismo de Dante, que es exactamente igual que el que nosotros usamos. Así llegamos a los lugares más profundos de la laguna. Así, fijaos, así llegamos a los lugares más profundos de las almas, así llegamos a los recovecos más inconscientes del alma individual que convenía purificar para poder atravesar la muralla de Edite y empezar el trabajo de purificar, casi nada, el inconsciente colectivo. Pero es que al purificar el inconsciente colectivo abrazamos las sombras y al abrazar las sombras consideramos todo el universo y nos encontramos en el canto 33 del paraíso con un espejo que es nuestra propia realidad ya purificada, iluminada, que es no diferente de la sabiduría unitotal de lo real que llaman algunos Dios, ¿no? Es así de claro nos lo está diciendo Dante, ¿no? Entonces así llegamos a los fosos más hondos, a los fosos más altos, vistos desde abajo, que ciñen esta tierra, aquella tierra desconsolada, y los muros me parecía que fuesen de hierro. Tenían tal pálor vermillo, tal color rojizo por las hogueras. Ya veremos luego por qué de esas hogueras. Cuando entremos lo sabremos, ¿no? Los que la habéis leído ya sabéis que son las tumbas de los herejes y de los materialistas y de los epicúreos, pero ese es otro tema, ya lo veremos el próximo canto, cuando entremos en el canto 10, ¿no? Pero se debe a esas hogueras de las tumbas donde se están cociendo las almas, como la de ni más ni menos que la de Faranata del Giuberti o la del padre de su amigo Cavalcanti, o la de Federico II, a quien Dante, Stipor Mundi, a quien Dante y yo admiramos por todas las cosas. Ahí se están cociendo por no creer que la mente individual es eterna, como yo tampoco creo en ella, o sea que yo también me cocería en esa misma fosa de los herejes, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestro lado de hereje que nos conviene mantener e identificarnos con él de vez en cuando, ¿no? Entonces, por eso le parecían de hierro, porque eran rojizos esas murallas, ¿no? Seguimos. Non sanza prima far grande a girata, venimmo in parte, dove il nocchier forte, usciteci gridò, qui è l'intrata, no sin dar antes un gran rodeo. O sea, imaginaos la inmensidad de la laguna buscando la puerta de entrada. Tuvimos que dar un rodeo impresionante. O sea, Filippo Argenti, eh, nuestro guía, nuestro remero, nuestro barquero, nos tuvo que hacer un gran rodeo en busca de la puerta y así le dimos un rodeo infinito a esa laguna. Entonces, no sin dar un gran rodeo, llegamos a parte en la que por fin el barquero nos gritó, salid, que ahí está la entrada. Claro, ¿cuál fue la primera entrada? La primera entrada es lasciate ogni speranza voi che entrate, ¿os acordáis? Cuando llegamos a esa puerta que tenía el lema, como todas las ciudades medievales, ¿no? En el canto 3, lasciate ogni speranza voi che entrate. Pero esa entrada tenía la puerta de par en par, estaba, literalmente se dice, spalancata, o sea, alguien le había dado una patada tamaña que había derribado aquella puerta. Vamos a saber hoy quién dio esa patada, aunque todos lo sabemos por cultura católica general, ¿no? Pero es que ahora nos vamos a encontrar con otra puerta. Y esta no está abierta. Esta no está abierta. Esto es muy... A ver cómo decimos esto sin que me condenen al fuego como hereje. Me condenarían en el siglo XIV como a Dante, ¿no? Vamos a ver. Aquí no llegó Jesús. O sea, lo que hay que redimir aquí es algo como si la redención se hubiese colocado en un lugar que te pertenece a ti y a mí y que ahora nos toca a nosotros seguir la obra redentora del Cristo. Él abrió la primera puerta, descendió a la Sheol, donde estaban los justos del Antiguo Testamento, ahora los veremos, y se los llevó. Ahora Dante, en este nuevo evangelio, en este poema sacro, del que siempre os hablo,
en esta edad del Espíritu en la que Él está escribiendo el Evangelio del Espíritu, que reina la libertad y la contemplación, y ya no hay mandamientos ni obras de misericordia que valgan, sino que ahora son los contemplativos y su libertad, porque los guía el Espíritu Santo, tienen que hacer el esfuerzo último de conseguir la redención de todas las almas. Es como decir, hasta en el infierno hay esperanza y hay salvación. Esto es lo que creo que nos está diciendo Dante. No sé tú lo que piensas, pero así lo veo yo después de haberle dado muchas vueltas durante muchos lustros. Tú, a ti y a mí, fíjate qué responsabilidad, si estamos leyendo este poema no es casualidad, a ti y a mí nos corresponde redimir el lado oscuro de la luna, o sea, nos corresponde redimir el inconsciente colectivo y cada uno tiene que aportar su pequeño primor para iluminar cada uno de nosotros como luciérnagas, ¿no? ¿Os acordáis, no? La imagen esa tan bella de Dante cuando ve las luciérnagas, el inconsciente colectivo. Entonces, claro, son palabras mayores. Y hay un millar, sabéis que en lengua semitica significa infinito, hay un millar de demonios que están muy ocupados en que eso no acontezca, en que eso no suceda, en que tú y yo no atravesemos esa puerta, en que nos asustemos y demos marcha atrás y nos vayamos, dejemos el viaje y digamos, hasta aquí hemos llegado, ahora reculo y me vuelvo para atrás. Eso es lo que quieren los demonios, que te vuelvas para atrás. No quieren que entres, no quieren que atravieses la puerta del inconsciente colectivo y que hagas este trabajo hasta el fondo. Esta es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que io vidi più di 1000 in sulle porte, da ciel piovuti, che stizzosamente dicean, chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente? Vemos que versos tan extraordinarios. Yo vi más de 1000 sobre la puerta. Ahí está la puerta, pero cerrada, ¿eh? Y vi más de 1000 sobre la puerta, que parecían como llovidos del cielo. Como cuando decimos, madre mía, parecen llovidos del cielo, hay miles, ¿no? Que stizzosamente enrabietados decían, ¿quién es este que sin muerte va por el reino de la gente muerta? ¿Cómo se atreve a venir sin muerte? Antes, eh, el cancerbero, Aqueronte, le dijo lo mismo, ¿tú qué haces aquí? Que tú no estás muerto. Y Virgilio le dijo, quieto, que esto viene de lo alto, déjale pasar. Y pasó. Cuando llegó a Pluto, lo mismo, ¿tú qué haces aquí? Que tú no estás muerto. Déjale que esto viene del cielo. Ya sabéis que las palabras son un conjuro que Virgilio pronunciaba y le funcionaba. Ahora parece que Virgilio también va a decirle lo mismo a los demonios y no le funciona. Empieza a pensar por qué no funciona, por qué con las palabras de Virgilio de esto viene de lo alto, no me dejan entrar. ¿Qué interés tienen los demonios? Los demonios soy yo, son mis demonios del inconsciente colectivo de lo humano. Ya no el pequeño demonio Filippo Argenti, que le hemos dado una patada y Virgilio nos ha dicho bendita sea la madre que te parió. Es que ahora son miles, miles, es todo el inconsciente colectivo de la humanidad. Y tú y yo, que estamos haciendo este viaje, se nos ha encomendado y parece que acabamos de descubrir nuestra vocación. Hasta ahora todo era jiji, jaja, qué divertido. Estamos leyendo la Divina Comedia, qué bien lo estamos pasando, cuántas cosas aprendemos, qué divertido, qué lista es María Soresina, qué lista es Rosario Scrimieri, qué maravilla todo. Ja, ja y reja. Esto va en serio. Esto no es ninguna broma. A ti se te está pidiendo que hagas un trabajo de profundización en la conciencia, porque si tú profundizas en tu conciencia, como no hay dos, la mente y los demonios, lo diabólico, dite, nos hace creer que estamos divididos, que somos todos una panda de idiotas. Pero tú intuyes, y lo sabrás si sigues este viaje, me das la mano, que no hay dos, que no estamos separados, que hay una sola conciencia, que está todo en Dios. Y por tanto, si tú iluminas, todo se ilumina. Si tú comprendes, todo se comprende. Si tú pones tu granito de arena en un monasterio perdido, en tu casa, en Puerto Rico, en Verona, en Bilbao, donde vivas, y iluminas tu antorcha, tu alma, todo se ilumina porque no hay separación, porque es una tela inconsútil que vibra exactamente como vibra de manera inconsútil la malla de la Divina Comedia, que es una de las claves de la lectura anagógica, que todos los personajes son tú, incluidos esos miles de demonios, y que todo es una malla
que está vinculada, cada verso remite a todos los demás. Si cada verso remite a todos los demás y es una malla inconsútil, es que tú también formas parte, tú eres uno de esos nudos de esa malla cuyos movimientos remiten y repercuten en todos los demás. Por lo tanto, todo lo que hagas aparentemente tú, no de manera idiota, sino universal, católica, salva a la humanidad. Tu gesto salva a la humanidad si te das cuenta. Esta es la lectura anagógica del canto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajarlo desde ahí porque creo que es muy fácil de demostrar, ¿no? Mirad, ¿cómo es que alguien que está vivo se atreve a venir a donde están los muertos? Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es una de las frases más duras del Evangelio, ¿verdad? ¿Y cómo alguien que no está muerto se atreve a llegar al reino de la muerte? Para iluminar todo eso, para resucitarlo, para salvarlo, para comprenderlo, vamos a quedarnos en para compadecerlo, porque todos esos muertos soy yo, todos esos muertos soy yo. Pero hay una parte de mi yo que está viva, o sea, que tiene luz, o sea, que se da cuenta. Pues con esa pequeña luz que se da cuenta, vamos a iluminar hasta la ciudad de Edith. O sea, es como si dijéramos, si todo es Dios, no puede quedar nada fuera de Dios. Por tanto, tenemos que ir en comisión, misión imposible, a la ciudad de Edite para salvarla también. Te estás salvando a ti mismo, te estás salvando a ti mismo, te estás iluminando a ti mismo, porque tú eres esa conciencia que se ha desplegado y que ha llegado hasta los lugares más oscuros del saber, como diríamos con el libro de Peter Kingsley, ¿verdad? Bueno, de Parménides, ¿no? Entonces dice, el sabio mío, maestro, fijaos, que inicio del decasílabo, sabio mío, maestro, fece segno di voler lor parlar segretamente. Entonces, mi sabio maestro les hizo una señal como de, vamos a hablar nosotros sin que éste se entere, secretamente. En los contextos anteriores les gritó, esto no os corresponde, esto viene de lo alto, dejadnos paso. Ahora no le vale con ese grito, como le valió con Caronte. Ahora parece que les tiene que pedir, oye, dejadme hablar con vosotros, soy un legado, soy un embajador, vengo de lo alto, traigo una misión, este señor tiene que pasar, este señor vivo tiene que atravesar la muerte. Acordaos aquello que decía la sabiduría advaita, ¿no? Y que dijo Parménides en el poema de Parménides, que repetía Consuelo en sus retiros. Lo digo por Nines, Celia, los que conocisteis a Consuelo, ¿no? Cuando decía aquello de, citando a Parménides, que le decía a la diosa del infierno, algo sabrá la diosa del infierno, Perséfone de esto, ¿no? Para que nosotros estamos en el infierno, le decía, joven, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Joven, acuérdate, comprende bien que para poder llegar vivo a la muerte, tienes que haber sabido morir en la vida, morir a lo individual, morir a lo idiota, morir a los pecados, a los demonios, decirlo cada uno con la filosofía que más os guste. Pero tienes que haber sabido morir a lo falso para poder atravesar las puertas de la muralla de Edite y vas a necesitar la ayuda de lo alto. Primero tienes que haber sabido dejar de ser un idiota. Dante era un político, no era un idiota. Y en la mera lectura política, no en la anagógica, todo esto se entiende muy bien, ¿no? Creo. Bueno, sigo. Eh, les haces una señal para hablar con ellos. Allor chiusero un poco il gran disdegno e disser vieni tu solo, e quei se'n vada che sì ardito entró per questo regno. Bueno, esto es el momento terrible, ¿no? Porque, claro, contuvieron un poco su gran desdén y le dijeron, sí, pero vienes tú solito, y este, que se vaya por donde ha venido, porque osó a entrar cuando no le correspondía en este reino. O sea, los demonios lo tienen muy claro. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Este es el reino de los muertos. Tú aquí no puedes estar.
Entonces, ven, Virgilio, tú estás muerto, ven, dinos lo que quieras, pero este que se vuelva, porque tú te vas a quedar con nosotros. Este que se vuelva. Bueno, cuando oyó eso Dante, se le pusieron de corbata. O sea, cuando oye eso Dante, o sea, cuando tú oyes eso, que ahora te tienes que volver por donde has venido tú solita, dices, madre mía, madre mía, madre mía, me voy a perder, o sea, te das por rendido, te entras en pánico, entras en pánico. Este es un momento de noche oscura para Dante descomunal, porque entra en pánico. Pensad que es como la Artemis 2 cuando atravesó la atmósfera, ¿no? Que hay un momento en que hay una resistencia descomunal, 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 y por fin sale, ¿no? Y ya no necesita más gastar más gasolina, ya va con el impulso, ya va directamente hacia la luna, ¿no? Entonces aquí lo mismo, dice, contuvieron un poco el gran desdén, vete tú solo, este que se vuelva por donde ha venido, que tan osado entró por este reino, que vuelva solo por la folle estrada, por la loca senda. ¿Por qué es loca? Pues como para Teresa era la mente la loca de la casa, porque es el lugar de la diversidad, es el descamino, es la selva oscura, es la perdición. Entonces, que se vuelva él por donde ha venido y a ver si es capaz de regresar o se nos queda por ahí extraviado en alguna anfractuosidad del descamino, ¿no? Por la loca senda, por la folle estrada, ¿no? Pruovi se sa, que tu qui rimarrai, que Elías corta si bulla contrada. O sea, pruebe si sabe, porque tú te quedas, ya que le enseñaste la bulla contrada. Contrada es la contrada, ya sabes, en Siena, le contrade son los barrios, ¿no? Del palio, ¿no? Pues aquí la contrada sería el barrio, ¿no? La oscura, los oscuros recintos, ¿no? La oscura zona, como cree. La zona oscura me gusta porque es el título de una novela estupenda de Stephen King. Entonces le pega mucho a este momento terrorífico del, del texto, ¿no? Y aquí en los versos 93, 96, extraordinarios, en los que me voy a detener. Mirad, Dante toca fondo, se ha liberado, pero toca fondo porque ahora descubre que esa liberación no es nada más que el inicio de un trabajo descomunal que tiene que hacer a partir de ahora si puede atravesar la muralla, que no está claro, ¿no? Entonces dice, cuando los demonios le dicen este que se vuelva por donde ha venido y tú te quedas por haberte atrevido a traerlo a la zona oscura, Dante, por primera vez en la Divina Comedia, y lo va a hacer otras 4 veces en el infierno y lo iremos viendo en el purgatorio y en el paraíso. Por primera vez, en el canto próximo lo va a volver a hacer, en este caso de manera individual, en el próximo canto de manera colectiva. Y estos son unos versos que analiza María Soresina, los de O voi que avete l'intellecti sane, mírate la doctrina que se esconde sutil velame de libersi strani, porque lo que nos está diciendo es, vosotros que tenéis el intelecto sano, o sea, vosotros que tenéis conciencia clara de las cosas, mirad bien la doctrina que se esconde bajo el velo de estos versos extraños, de estos versos más raros que un perro verde, porque lo que estoy contando aquí con la mente común no se entiende. Necesitáis tener el intelecto de amor, tenéis que tener la inteligencia que pedía Juan Ramón, ¿no? Para darme el nombre exacto de las cosas, tenéis que tener la inteligencia de la intuición divina, si no, no se entiende. Con la mente, nada de lo que estoy contando se entiende. Y en las pruebas me remito de algunas interpretaciones de la Divina Comedia hechas estrictamente con la mente superficial, pues claro, no tienen ni pies ni cabeza y son ridículas. Porque aquí nos están hablando de cosas muy profundas y muy importantes. Entonces, se dirige a ti, y sale, es como si sacara la cabeza. Y claro, aquí no habla el Dante personaje, aquí habla el Dante escritor, el Dante que de repente recapacita sobre todo lo que está contando y entonces de repente dice, igual que dijo antes Ancor, ¿te acuerdas? ¿No? En el verso 60, todavía le doy gracias a Dios, Ancora, ahora se dirige a ti y vuelve a unificar los dos tiempos. El tiempo de la redacción de estos versos, 1306, ¿dónde estaría? Y tu yo de ahora mismo. No sé qué día soy, 12 de abril de 2026, víspera de San Fernando. Se unen los dos momentos, ¡plac! Se abrazan, ¿no? El abrazo entre Dante cronológico, Dante biográfico y tú y yo se abrazan, porque él es el que dice piensa y tú eres el lector. Entonces dice, piensa, pensa, lector, se io mi sconfortai nel suon delle parole maledette, che non credetti ritornarci mai.
estos versos hay que enmarcarlos, porque esto te ha pasado a ti. O sea, cuando tú te empezaste a dar cuenta de que esto iba en serio, dijiste, ostras, 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 ¿dónde me estoy metiendo? Piensa, lector, cómo me descompuse, cómo me desconforté, cómo perdí mi zona de confort. Desconforté, podríamos traducirlo a la moderna, cómo me salí de mi zona de confort, ¿verdad? Cómo me descompuse al son de las palabras malditas que no creí retornar nunca, que no creí volver jamás. Hay un momento en la noche oscura, Elí lama sabachthani, a ver si esto me lo perdonáis, si no estamos en familia. Hay un momento en la noche oscura en que uno no hace pie, no hace pie. Y entonces dice, madre mía, madre mía, madre mía, ¿dónde me he metido? Hay un momento en el camino espiritual en que uno se ve abandonado y crees que era todo mentira, que te has vuelto loco, que todo esto es una patraña, pero ya no tiene vuelta atrás, porque también has comprendido muchas cosas y aquello te parece ya irrelevante. Entonces te quedas como tirado, como solo. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí lama sabachthani. Así se está sintiendo Dante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Os he puesto aquí las 4 veces que aparece en la Divina Comedia la apelación al lector. Dos en la ciudad de Dite, una en el canto 8 y otra en el momento clave del canto 9. Si os fijáis qué versos son 61, 63 y uno suma 7 y 9. 7 y 9. ¿Veis? No creo que sea casualidad, porque Dante no da puntada sin hilo. Y luego en el infierno 20 y 22, que es en la fosa en que están entrando y el demonio Malebranche no les deja pasar, no les impide el paso. Es decir, en un contexto igual al que ahora vamos a tener, pero dentro de una de las fosas de la fosa maldita, de la octava fosa, pues hay un momento en que no pueden pasar porque el demonio les impide el paso. Dante se tiene que quedar escondido, Virgilio se acerca a Malebranche y le pide pasar y no puede y al final ya consiguen pasar. O sea, son dos contextos iguales, en donde hay que atravesar un umbral, pero el umbral más extraordinario que Dante va a atravesar es el de la muralla de la ciudad de Dite, que hasta la Gorgona y las Erinias y las Furias van a salir a su encuentro para que no entre. Esto lo vamos a ver en el canto 9. El canto 9 es el canto. O sea, si uno tiene que elegir un canto del infierno, el canto 9 siempre estará entre los que uno elige. ¿De acuerdo? Aquí Dante, en Verona, no sé. Fijaos, ¿no? El verso, no pensa lector se io mis confortai nel suon delle parole maledette che non credetti ritornarci mai. No creo que Dante escribiera esto en Verona, lo escribiría antes, pero es bonito pensar que también en Verona. Lo digo porque, si no recuerdo mal, ahora que nos lo diga Martina, me parece que esa es la iglesia de San Zeno, la que está al fondo, ¿no? Que los que venís conmigo ahora a Palladio es el sitio más bonito que vamos a ver de Verona, junto con la vista desde Castello de toda la ciudad, ¿no? Yo sabéis que adoro San Zeno, me parece uno de los sitios más bonitos del mundo y vamos a ir cuando el día, si no recuerdo mal, el 13 de mayo, ¿no? Vamos a estar en San Zeno, ¿no? En Verona con Martina. Y en este canto, además de lo que os acabo de citar, quiero que reparéis en otra cosa. En este canto hay 4 veces en que Dante emerge. Dante se sale del personaje y aparece el autor. Se entromete directamente en su propia creación. En el primer verso, que además contamos toda la historieta de Boccaccio, ¿no? Io dico, seguitando, digo para sí, todo el lío de Boccaccio, de que tenía los cantos, 7 cantos primero, luego su mujer se los manda, en fin, toda esa historia, la novelita que él cuenta, que pues, se divierte mucho contando esas historietas. Pero fijaos, io dico. Luego, que dio ancor nel lodo os lo acabo de decir, ¿no? El ancor ese, el todavía, que remite al presentismo del momento en que está escribiendo. Luego, qui vi lasciamo que più non ne narro, cuando ya no quiere hablar más de Filippo Reggio, dice, ya no narro más. Otra vez yo aparezco como narrador, no como personaje que está haciendo el viaje, sino como el que lo narra. Y ahora piensa el lector que sé yo mis confortes. O sea, lo que se produce es ese abrazo de dos temporalidades, la tuya y la de Dante, el autor Dante y el lector, que soy yo. En una lectura anagógica, el lector siempre soy yo. ¿Vale? Y todos los personajes son facetas de mí. Llegamos a la orilla y al fondo vemos la muralla de la ciudad de Dite. Oh, caro duca mío, le dice Dante
muerto de miedo, en un ataque de pánico, como el que tú tienes ahora, porque te estás dando cuenta a dónde van, de por dónde van los tiros. O caro duca mío, que più di sette volte. Sabéis que el sette en el Evangelio, y si peco 7 veces, 70 veces 7, tienes que perdonar a tu hermano. El 7 es también sinónimo de infinito, porque el 7 es el número de la creación, ¿verdad? Es el día en que descansó Dios. Por lo tanto, el 7 en el mundo religioso, cristiano y hebreo significa la totalidad. Bueno, pues, guía querido, tú que más de 7 veces, o sea, infinitas, me has confortado y hecho y me has tranquilizado de los grandes peligros que he ido encontrando, que pido ese te volte, mi hai sicurtà renduta de tracto d'alto periglio, que en contra mía estete, non mi lasciar, ne me quit pa, como en la canción, no me dejes, pero no como en la canción de amor maravillosa de Jacques Brel, que es preciosa. Hay gente que dice que es la canción de amor más hermosa de la historia, no, ne me quit pa, no me dejes, ¿no? Don't Leave Me Now, que me cantaba Gilbert O'Sullivan en la versión en inglés. Entonces, esto era de cuando yo era niño. Eh, no me dejes, no me dejes. O sea, hay un momento aquí de pánico total en que Dante le dice al maestro, no me dejes. Se siente como que le hubieran abandonado las fuerzas, pero o sea, es la sensación de impotencia absoluta de Dante. Pero es una impotencia riquísima porque ha tocado fondo. Y a partir de ahora ya solo resta crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta el canto 33 del purgatorio. Pero ¿dónde toca fondo Dante en el infierno? Si se os hiciera esta pregunta en algún examen virtual, en algún momento que pudiéramos imaginar, Dante toca fondo al final del canto 8 del infierno, cuando está llegando a la orilla de la ciudad de Dite y se encuentra con la puerta cerrada y los demonios, los 1000 demonios. No me dejes. Dije yo, ¿veis? Aquí cómo sale el dije yo, además en el centro del verso. Così disfatto es el pasar più oltre ci è negato, ritrovian l'orme nostra insieme errato. O sea, por favor, tú que me has salvado de tantos peligros, no me dejes así deshecho, así perdido. Y si más lejos seguir nos impiden, por favor, por favor, por favor, volvamos juntos hacia atrás los pasos. No me dejes solo. Es un momento terrible de Dante. Ríete tú de la noche oscura. Claro, se ha metido en las profundidades del inconsciente y no sabe los bichos que ahí se iba a encontrar. Y se está encontrando con las facetas más oscuras del sí mismo, pero ya de un sí mismo que es self, que es el inconsciente colectivo. No me dejes. Y si no nos dejan seguir adelante, por favor, vuélvete conmigo. No me dejes. O sea, ni se te ocurra. Es tremendo, ¿eh? No sé si estáis viendo la angustia de Dante. Espero que la estés viendo. Este es el canto más angustioso de toda la Divina Comedia. E quel Señor che lì mi aveva menato mi disse, non temer que el nostro paso no ci può torre alcún de tal me dato. Y aquel Señor que hasta aquí me había traído, dijo, no temas, que nuestro paso nadie lo puede parar. Tal, ya sabéis que Virgilio no puede nombrar a Dios, y entonces muchas veces utiliza este recurso oblicuo, tal, yo lo he traducido con un quién con mayúscula, que creo que corresponde, ¿no? Nadie puede parar por quien se nos otorga. Nadie puede pararnos por aquel que nos ha concedido hacer este viaje. O sea, no tengas miedo. Vamos a seguir para adelante. Estamos atravesando, queremos atravesar las puertas de la ciudad de Ite. Nos va a costar canto y medio. O sea, mejor si serán importantes, que nos va a costar la broma canto y medio atravesarlas. Y con ayuda. Ma qui mi attendi e lo spirito lasso conforta e ciba di speranza buona, che non ti lascerò nel mondo basso. Pero espérame aquí y tu espíritu lasso, feble, flojo, flaco, conforta y alimenta de buena esperanza, porque no te dejaré,
en este mundo bajo, en este mundo de los ínferos. No te voy a abandonar. Ten fe, ten esperanza, alimenta tu... O sea, en esos momentos de noche oscura, San Juan en la subida al Monte Carmelo lo explica muy bien, ¿no? En esos momentos de noche oscura, en que crees que Dios te ha abandonado, en que estás sumido, estás rodeado de demonios y no hay un paso adelante ni atrás que puedas dar, te conforta la esperanza de que viste la luz y esa luz no te va a abandonar, ya no te va a dejar. Y precisamente todo lo que estás haciendo ahora oscuro es porque ya estás iluminado. O sea, si no ves, alégrate porque dice que ya te ha iluminado la luz de lo real. El problema es cuando crees que ves y lo que estás viendo es lo que te manejan los demonios, como una marioneta. Y te llevan por aquí, te llevan por allí, te hacen hacer cualquier cosa y tu mente se lo apropia y dice yo, yo, siempre yo. Y entonces cuando es buena, tú te sientes todo orgullosa. Ah, fíjate, esto lo he hecho yo. Y cuando es mala te deprimes. Ah, qué horror, esto lo he hecho yo. Y entonces vas de la altitud de la euforia a la bajeza de la desgracia de manera completamente enfermiza, persiguiendo lo que llamas el bien y huyendo de lo que llamas el mal, que en realidad el bien es lo que te conviene hoy y el mal lo que no te conviene hoy, pero que mañana a lo mejor cambian las tornas y lo que llamabas mal llamas bien. Y así de esa manera bipolar vas atravesando la vida y a lo mejor te mueres sin haber nacido, porque nunca te has dado cuenta de casi nada. Entonces espérame aquí y tu ánimo feble, aliméntalo y confórtalo con la esperanza, porque no te pienso dejar tirado, no te pienso abandonar, ¿no? Cuento durísimo para adelante, ¿no? Y termina el canto y terminamos nosotros casi, pero dejadme hacer una pequeña coda. Così se va, así se va. Ah, veis aquí Dante cabizbajo, Virgilio cabizbajo, los demonios, la puerta de Dite, las luminarias, aquí la lava. Così se va e qui mi abbandona, lo dolce padre, io rimango in forse che sì e non nel capo mi tensiona. O sea, fijaos, esto es interesantísimo porque dice, así, en la traducción abajo dice, así se fue y allí me abandona, y allí me abandona el dulce padre. Y yo, esto está mal traducido, lo tengo que cambiar, es, allí se fue, allí se va, tengo que cambiar, ¿eh? Allí se va y allí está en presente, allí se va, que más el que esté en presente le da una radical presencia real a lo que está diciendo, que percute en tu alma, impresionante, porque estamos viviéndolo en este instante, como Virgilio, que es la razón, que es la sabiduría, que es el maestro, que es el guía, te deja solo, se va a hablar con los demonios. Y dice, y así se va. Y allí me abandona el dulce padre. Y yo me quedo en un forse, en un quizá. Me quedo con la duda, en un forse, en un quizá, ¿no? Me quedo en un quizá. Pues en mi mente el sí y el no fluctúan, pugnan, tensionan, sí o no. Y la duda es lo peor que te puede pasar. Estás perdido completamente, no sabes ya nada, ya estás, que no te pregunten, estás perdido, has tocado fondo, ¿verdad? Dudo entre el sí y el no, y encima siento que el maestro me abandone y allí me deja. Udir non potti quello che allor porse, ma ei non stette là con essi guari, que ciascun dentro a pruebas y ricorse. Fijaos, oír no pude lo que allí entre ellos acaeció, mas no estuvo mucho tiempo con ese Iguari, con aquellos, pues hacia adentro, chascún dentro, a prueba si ricorse. Hacia adentro, que aquí están en las almenas, él habló con ellos y ¡pum! Se metieron para adentro, pero la puerta seguía cerrada. Y ellos se metieron para adentro, no le hicieron ni puñetero caso a Virgilio y se giró y se volvió. ¿Cómo estaría Virgilio después de lo que le ha pasado? Que fijaos lo que dice, que es impresionante. Mirad, dice, chiuser le porte quei nostri adversari nel petto al mio Señor, que fu rimase rivolsesi a me con passi rari. O sea, le cerraron la puerta de un portazo contra el pecho, ¿verdad? Le cerraron la puerta, le dieron con la puerta en las narices, diríamos en español, le cerraron la puerta contra el pecho, en el propio pecho, se la cerraron, ya en español diríamos en sus propias narices, que se quedó fuera y se volvió hacia mí con pasos extraños, lentos.
raros, cabizbajo. Fijaos si estaba cabizbajo, que dice, estamos describiendo la actitud de frustración, de impotencia del maestro. Dice, gli occhi alla terra e le ciglia avea rase, d'ogni baldanza diceva nei sospiri. Chi me ha negato le dolenti case? O sea, pero, ¿quién me ha negado a mí esto? O sea, fijaos, con los ojos en tierra, todo para abajo, ¿no? Compungido. Y con las cejas abatidas, o sea, con la cabeza para abajo y rumiando la desgracia y el rechazo, sin ninguna arrogancia, me decía, o mejor decía, entre suspiros, ¿quién las dolientes voy que entraten en la chita dolentes graes, ¿no? ¿Quién a la ciudad doliente me ha negado la entrada? Como diciendo, pero bueno, pero es lo que ya es lo que faltaba, que se me niegue a mí, cuando esta misión la tengo que cumplir para salvar a esta pobre alma, que me lo ha dicho Beatrice, que le acompañe a hacer todo este viaje por el inconsciente colectivo, pues no puedo entrar. Al inconsciente colectivo, con la mente, no puedo entrar, lo cual si lo pensáis es lógico. ¿Cómo vas a entrar al inconsciente colectivo con la mente individual, por muy sabio que seas, señorito Virgilio? Hello. ¿Veis? ¿Se entiende? Y terminamos el canto diciendo, e a me disse, tu, per ch'io m'adiri, non sbigotir che io vincerò la prova, cualca la difensión dentro s'aggiri. Me dijo, tú, aunque yo me veas irritado, no te asustes, pues venceré la prueba por mucho que se empeñen en prohibírmelo. ¿De acuerdo? Venceré la prueba. Questa l'ortracotanza non è nova. Esto es muy interesante. Que ya l'usaro a men segreta porta, la cual senza serrame ancor si trova. Porque aquí volvemos al imago Christi. Y esto es lo que me hace pensar a mí que la primera puerta, ¿verdad?, la abrió Jesús y eso lo hizo convertirse en el Cristo, en el ungido de Dios, y resurgir redimiendo a la humanidad de sus pecados. Pero, bueno, a los justos del Antiguo Testamento, pero ¿y los demás que les zurzan? Y a los griegos, paganos, romanos, indios del África, ¿a esos qué? ¿Que les zurzan o cómo? O sea, solo a los del Antiguo Testamento. Tened en cuenta que Jesús y Pablo fundan una iglesia universal que ya no es meramente judía y por tanto trasciende el Antiguo Testamento para abrazar el universo. Bueno, pues en ese abrazo considerable del universo es en el que estamos y vamos a entrar a él, ¿no? Mirad, dice, no es nada nueva esta insolencia suya de los demonios, que antes, que ante menos secreta puerta, la primera, la de arriba, ¿no?, la del canto 3, usaron, porque incluso hasta hoy se halla, spalancata se halla, sin cerrojos. Se halla senza serrame, sin cerrojos, ¿no? Esa es la palabra. Sobre sabedes tu la escrita morta, e già di qua da lei discende alerta, passando per li cerchi senza scorta, tal que per lui necía la terra aperta. O sea, sobre ella, cuidado que te está hablando a ti. Recuerda el inicio del canto 3. Aquí se va en la città dolente, aquí se va, ¿os acordáis, no? Lasciate ogni speranza, voi que entrate. Canto 3. La puerta abierta de par en par porque alguien le dio la patada. Jesús, descendiendo a la Sheol de los justos del Antiguo Testamento y los sacó. Esto no es nuevo. Ya pasó una vez y hubo alguien que le pudo dar una patada a esa puerta y abrirla y dejarla de par en par. No es nada nueva esta insolencia, que ante una menor secreta puerta, la que estaba arriba, está mucho más abajo, es más oculta, ya usaron y hasta hoy queda abierta de par en par sin cerrojos. Sobre ella contemplaste el triste escrito, los 9 versos del lema de aquí se entra en la ciudad doliente, aquí está la maldita gente, etcétera, ¿no? Y ya baja el camino desde aquella pasando por los cercos sin escolta tal que por él la tierra, per lui, decía la terra aperta. O sea, la equiparación con Jesús. Este es un fragmento que muchos reconocéis, Alberto, todos los que habéis estado en Florencia conmigo, que es uno de los sitios que más me gusta ir, que es la Santa María Novella, el claustro, lo que se llama la Capilla de los Españoles. Desde el siglo XVI, con Leonor de Toledo, se llamó la Capilla de los Españoles, los dominicos,
Y aquí hay un cuadro bueno, un fresco de Andrea Buonaiuti de finales del siglo XIII, o sea, Dante no lo pudo ver porque es posterior, en el que se nos cuenta toda la historia de la salvación. Y este es el momento en que Jesús triunfante, aquí, como si fuera hincha de Inglaterra, ¿verdad? Con la bandera, como si fuera de la selección inglesa hincha, eh, abre las puertas, fijaos la puerta, pegado una patada, fijaos el demonio, el cabreo que tiene, la llave en la mano, fijaos la cara del demonio. No he conseguido que se vea muy bien, pero aquí es muy simpático, ¿no? ¿Veis? Con la puerta abierta. Y le está dando la mano a Adán, y esta es Eva. Y aquí está San Juan Bautista, ¿lo veis? Con el vestido de piel de camello. Y el rey David y Moisés con las tablas de la ley. Aquí está seguramente el rey David y otros justos y personas, mujeres y hombres justos y justas del Antiguo Testamento que salen y se van con él a la gloria del Padre. Y aquí los demonios con un cabreo, ¿veis? Los veis a los demonios cabreadísimos, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Veis la cara que tienen los pobres? Se parecen a los del Planeta de los Simios, la versión de Tim Burton, no sé si la recordáis, la del 2002. Estos simpáticos y cabreadísimos demonios que no pueden hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no está en el Evangelio ni en los Hechos de los Apóstoles. Esta idea viene de un evangelio apócrifo, el Evangelio de Nicodemo, en el que se nos cuenta en su capítulo 22 y 23, se nos cuenta la entrada de Jesús en los infiernos y es la misma entrada que va a equiparar Dante. Por lo tanto, hay una imago Christi clarísima para él entrar en la ciudad de Dite. Y mientras Satanás y la furia, acordaos de esta furia porque va a salir en el próximo canto las erinias, las furias, ¿no? Mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía: abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás: anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió. Y entonces la furia dijo a sus demonios: cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Atentos, leedlo en clave de los versos que acabamos de leer tú y yo de Dante. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra vez se oyó la voz del trono que decía: abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa: ¿quién es el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron: el Señor, poderoso y vencedor. Y en el acto, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron, y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Esto es muy importante. Las oscuras cavernas del sentido, con extraños primores, que luz y luz vieron junto a su querido, como dice la llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Las oscuras cavernas del sentido se iluminaron. La cueva se iluminó. Las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Digno de Platón en la República, capítulo 7, ¿verdad? Cuando cuenta el mito de la caverna, ¿o no? ¿Lo ves? Ahí lo tenéis. Quedaos con esto, ¿no? Las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros, que estábamos sentados. Lo narra uno de los personajes que ha sido liberado, que ha sido iluminado, que ha sido sacado del inconsciente colectivo de la caverna, ¿no? Ante la presencia de Jesús, en la oscuridad de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Espanto de las potestades infernales ante la presencia de Jesús. Al ver aquello, los dos príncipes de la muerte y del infierno, la furia y Satanás, sus impíos oficiales y sus crueles ministros, quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, cual si no pudiesen resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz y la presencia del Cristo, establecido de súbito en sus moradas, y exclamaron con rabia: nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y le empiezan a preguntar. Y todas las legiones de los demonios, los miles de legión 1000, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿de dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? Porque este mundo terrestre, que hasta el día nos ha estado siempre sometido y que nos pagaba tributos por nuestro... ¿Veis cómo estaban dentro? Este mundo que nos estaba sometido y nos pagaba tributos.
Nos tenían a su sabor, éramos marionetas de la incontinencia, de la ira, de la gula, de la lujuria, de la avaricia, lo veis, ¿no? Los teníamos sometidos y nos pagaban tributos, usos abominables, jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinados semejantes presentes a los infiernos. ¿Quién pues eres tú que has franqueado sin temor, que has franqueado sin temor las puertas de nuestros dominios y que no solamente no temes nuestros suplicios, sino que pretendes liberar a los que retenemos en nuestras cadenas? ¿Veis? La liberación del alma. Quizás eres Jesús, de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que por su suplicio en la cruz recibiría un poder sin límites sobre el mundo entero. Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies y tomando a nuestro primer padre, aquí se ve, tomando a nuestro primer padre de la mano, o sea, el fresco de Andrea Bonaiuti está glosando el Evangelio de Nicodemo, como veis, ¿no? Tomando a nuestro primer padre, privó a la furia de todo poder y atrajo a Adán a la claridad de su luz. También quedaos con este versículo maravilloso. Atrajo a Adán. Adán somos tú y yo. Es el hombre, es el Adán Carmón de la cábala, es el ser humano, ¿no? Atrajo a Adán a la claridad de su luz. Lo liberó de las tinieblas. Pues qué hermoso evangelio, qué simbólico, qué belleza, ¿no? Sabéis que aquí esta es una anástasis, o sea, una resurrección y una ascensión. A la izquierda la anástasis, Christos anastía, ¿no? Jesús ha resucitado, Christos anaste, como dicen los griegos en la Pascua Florida, que celebramos hace poco. Pues aquí tenéis en este icono es del muestre. Siento que no tenía ninguno mejor, pero me interesa mucho ver aquí a Jesús resucitado, descendiendo a los ínferos y sacando, aquí tenéis a Adán, sacándolos del aseo, ¿no? Y en una equiparación, pues aquí la, la ascensión, pues aquí la Virgen, los apóstoles, y aquí la anastasis y el descenso a los ínferos, ¿no? Parece precioso. Además es del monasterio de Santa Catalina, donde quisimos ir y estalló la guerra de Gaza. La verdad es que este monasterio todavía hay una profecía, es un monasterio ortodoxo, en donde hay una biblioteca espectacular para los estudiosos del paleocristianismo. Ahí estuvo Antonio Piñeiro, que ahora ha sacado un libro sobre los orígenes del cristianismo, un nuevo libro. Esto está a los pies del monte Sinai y por las mañanas de madrugada hay guías que te hacen una subida, claro, muy temprano para que no te mueras de calor y para intentar ver amanecer arriba en el monte Sinai, ver amanecer desde arriba haciendo la ascensión de noche, ¿no? Entonces, claro, debe ser un espectáculo. Lo quisimos hacer hace 2 años, estalló la guerra de Gaza, algunos estabais apuntados y no lo pudimos hacer, pero sobre este monasterio de Santa Catalina del Sinai hay una profecía que dice que el fin del mundo llegará cuando este monasterio se quede vacío. ¿Sabéis cuántos monjes quedan? Dos y ancianitos. Termino con mi soneto, en el que vuelvo a Filippo Argenti, es decir, a los versos 1,63. Eh, cito lo collo poi con le braccia mia cinse basciommi, il volto dice almas degnosa benedetta colei que en te sincis, o sea, cuando le besó, el único beso de la Divina Comedia, ¿no? Que Virgilio le dice alma desdeñosa bendita, la que te tuvo encinta, ¿no? Entonces, el haiku dice falso poder abandona aquel fango, siente el camino. Falso poder abandona aquel fango, siente el camino. Evidentemente, si leéis el acróstico, pone Filippo Argenti, ¿verdad? Y el soneto, y con esto termino la clase de hoy, y ahora dejamos para preguntas. No me las hagáis muy difíciles, que este canto es de la marinera. Y tenemos que seguir con el noveno, profundizando en las cosas que os he dicho hoy. Hoy os he dejado una pregunta: ¿por qué la mera razón, la sabiduría mental, no puede atravesar el inconsciente colectivo y necesita la ayuda divina? Vamos a contestarlo la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero, bueno, la próxima clase, pensadlo, ¿eh? Pensadlo mientras tanto, de cara a la próxima clase con el inicio del canto 9. Leo el soneto y termino. Falso traidor, le dice Dante a Filippo Argenti, ¿verdad? Falso traidor, ¿qué buscas en mi leño? Leño como sinónimo de alma, según María Soresina, ¿no? ¿Qué buscas en mi leño? Inútil que te encubras, sé quién eres. Lloras porque desprecio tus poderes, iracundo, abandona ya tu empeño. ¿Pudo Virgilio entonces con desdeño permitir que se anegue en sus quehaceres? Oculto entre aquel fango lo prefieres, alma orgullosa. Fue, mira su ceño, revolvióse entre el barro muy airado, gritaban los demás, vil Florentino, él mismo se desgarra con los dientes. Nadie sabrá jamás qué es lo que sientes. ¿Tuviste?
que expulsarlo del camino. Indignado, al echarlo, te has salvado. Profe, ¿te puedo? Alberto, ¿Te oye? Bien. sí. Oye, ¿cómo es que la Iglesia no acepta los evangelios apócrifos, pero por otra parte sí los coge porque este episodio que acabamos de ver del infierno está en el credo? O sea, para Claro, unas cosas los coge y para otras cosas no los acepta. es una contradicción que habrá que asumir. Ya sabes que la leyenda, es cuando San Ireneo de León expulsó los evangelios gnósticos que se encontraron luego en Nag Hammadi, en las ánforas, en aquellas ánforas, 47 manuscritos que publicó Antonio Piñeiro en Trota, tenemos en castellano maravilloso en 3 tomos. Esos eran los evangelios gnósticos, pero luego había muchos evangelios más, había otros que los llamamos apócrifos, es decir, que no se consideraron dentro del canon. Cada iglesia tenía sus evangelios, cada iglesia tenía sus textos. Entonces hubo un momento en que unos eran, bueno, están los hechos de los apóstoles, unos son de Apolo, otros son de Pablo. No, no, aquí todos somos de Jesús, decía Pablo, quejándose ante los corintios de que, bueno, que aquí parece que cada uno iba por libre, porque tenían distintos textos y eran los que leían. En un momento dado hubo una necesidad de unificar y se pusieron de acuerdo. Entonces encargaron a San Ireneo de León para ver cuáles evangelios entraban en el canon y cuál quedaban apócrifos, quedaban deuterocanónicos, es decir, bueno, pues se consideraban textos de una cierta puridad más o menos ortodoxa y podían ser simpáticos, como los evangelios de la infancia de Jesús y otros, pero que no eran canónicos, sino que simplemente habían sido... O sea, canónico quiere decir que han sido inspirados por Dios para ser escritos, que no los ha escrito San Mateo, San Marcos o San Juan, sino que los ha escrito Dios inspirándoles a ellos. Que por cierto, ni San Mateo, ni San Marcos, ni San Juan es nada, pero ese es otro tema que no me voy a meter ahora, ¿no? Entonces, la leyenda lo que dice es que, claro, San Ireneo de León tenía allí como chipicientos mil códices, y entonces lo que hizo fue meterlos en un capacho, lo tiró para arriba, y los 4 que quedaron encima de la mesa fue los que decidió que eran canónicos porque concibió el juego como una suerte de ordelía, que decidiera Dios mismo a ver quiénes quedaban encima de la mesa. Esto es una leyenda, pero lo que quiere decir es que San Ireneo, hablando digamos, con los centros de poder. ¿Cuáles eran los centros de poder? Pues los centros de poder eran Antioquía, era Alejandría y era Roma. Constantinopla aún no existía y Jerusalén estaba de capa caída porque el judío-cristianismo había prácticamente desaparecido con la destrucción del templo y luego ya con la conversión en Elia Capitolina. Entonces, los centros del poder eran Roma, Antioquía y Alejandría. Y ellos decidieron más o menos cuál era el canon, se lo encargaron a Ireneo de León y a partir de ahí se consolidó ya en el siglo III, en el 220, ya está prácticamente consolidado el canon. Si tenéis mucho interés en esto, el último libro de Antonio Piñero, El origen del cristianismo, explica exactamente la pregunta que me has hecho, Alberto. O sea que os lo recomiendo. Ángel, Adelante, Luz. sí, a mí siempre me ha intrigado mucho la bajada de Jesús a los ínferos, siempre. Sí, Entonces, me impresiona la interpretación de Yogananda, que sí. dice que Se me ha, Jesús me ha baja, olvidado. Espera, perdóname un segundo que te corto de luz. Perdona un segundo. ¿sí? Perdona un segundo, es que lo tengo aquí y se me había olvidado. Mira, iba a explicarlo yo. Mira, gracias por la pregunta. Dios mío. Es que me he pasado la diapositiva. Dice Yogananda, en la segunda venida de Cristo, es un libro maravilloso, La resurrección de Cristo que mora en tu interior. Yogananda lo interpreta en el sentido de que los 3 días simbólicos en los que Jesús descendió a los ínferos, lo que estaba es limpiando cualquier imperfección de su alma para subir directamente al Padre. Es decir, la interpretación de Yogananda es la de Dante, exactamente la de Dante. Pero pues ahí va. Entonces, me alegro muchísimo que ya hemos coincidido en esto, porque a mí me impresiona mucho que él lo ve en términos de quien limpia las sombras propias es Jesucristo antes de subir al Padre. Por eso le dice a Magdalena, no le me tangre, no he subido al Padre, porque todavía está en el proceso de purificar sus últimas sombras. ¿Qué te parece a ti esa interpretación de Yogananda? Pues si se lo preguntas a Dante, te diría que Yogananda ha plagiado a Dante. Ah, muy bien. Pero clarísimo, además, ¿no? Clarísimo, o sea, esto es evidente. Y claro, la cuestión es saber cuándo Jesús de Nazaret, el Jesús de la historia, el Rabí Joshua, se convierte en el Jeristos. Unos dicen que en el bautismo intuye,
Bueno, los que tienen la teología descendente, que me parece muy bien, es que luego se encarna y ya está encarnado, pero la teología descendente, unos dicen que en el bautismo, cuando oye las voces, ¿no?, del Padre, este es mi hijo bien amado en quien he puesto mis complacencias. Otros dicen que en el momento en que toca fondo en la noche oscura de Eli, Eli lama sabachthani, en la cruz. Y otros, como Yogananda, y seguramente, no sé si Dante, pero habría que preguntárselo a él, y como tú planteas, digamos que los últimos resquicios de purificación individual acontecen en esos 3 días simbólicos de Jesús en los ínferos y luego ya asciende al Padre y se pone a su derecha, ¿no?, como un hijo de Dios, ¿no? Que es como se entendió, claro. ¿Cómo interpretamos luego ese Jesús el Cristo, hijo de Dios? ¿Cómo lo interpretamos en las comunidades judeocristianas, como el Mesías, en las comunidades paulinas, como el ungido de Dios? Y luego ya en el 325, que ahora hizo 1700 años el año pasado, en el concilio de Nicea, pues con digamos, con la invención del credo y la invención de la Trinidad y todo el lío, pero claro, o sea, ahí lo que se ve es una dialéctica entre qué hago con el Jesús de Nazaret, Rabí Joshua, para convertirlo en el Cristos de San Pablo, ¿no? Es un poco la dialéctica que durante 100 años tuvo al cristianismo muy entretenido, ¿no? Ya, ya. Gracias, Angelito. Estamos de acuerdo. Ángel, sobre la cuestión de la alteridad de las mezquitas, o sea, cuando Dante compara a Dite con las mezquitas, ¿debemos leerlo solo como una alteridad cultural o como un símbolo de cualquier sistema espiritual cerrado sobre sí mismo, incapaz de recibir la verdad? La tentación, en una lectura política, en plenas cruzadas, ten en cuenta que San Juan de Acre había caído en 1293, San Juan de Acre, o sea que hacía muy poco que Ujú. podía ir a Tierra Santa. Y hasta la época de Federico II, ¿sabes que Federico II abrió las puertas de Jerusalén sin disparar un tiro? Bueno, sin lanzar ninguna ballesta, porque no había tiros que disparar, ¿no? Pero pactando con el imán, porque además hablaba con el visir del Cairo, ¿no? Porque él hablaba árabe, como sabes. Y ahí fue la última vez en que los cristianos podíamos ir al Santo Sepulcro a honrar el sepulcro vacío, porque evidentemente ahí no hay nadie si Cristo ha resucitado, etcétera, ¿no? Entonces, en una lectura política interesada, puedes decir mezquitas como si las mezquitas fuesen el símbolo del mal. En una lectura más limpia, puedes decir son alminares, son eh, torres de las mezquitas desde donde se convoca a la oración, eh, haciendo una metonimia. Y en un sentido como el tuyo, más simbólico, pues como una religiosidad cerrada sobre sí misma, pero no lo sabemos. Hoy, claro, hoy yo quiero quitar la parte del Islam lo demoníaco, porque con la que nos está cayendo encima en Hormuz, otra vez Hormuz y Arimán, Ujú. o sea, otra vez el maniqueísmo, ¿no?, de los buenos y contra los malos. Siempre los buenos somos nosotros y los malos son ellos. Pues prefería quitar hierro. Cuando lleguemos a Mahoma en el canto 28 volveré sobre este tema. ¿De acuerdo? Gracias. Este Dante, que a mí me está llegando gracias a, bueno, a, esta, a ti, claro, yo ni lo he leído, o sea, pero ahora Ahí sí, se claro. tener el wifi. Y bueno, no lo leí, pero no entendí nada. De superficie que decías, claro, no entiendes nada, o sea, lo cotidiano, claro, y ya cuando vas buceando, y bueno, ya también yo que hacía muchos años, ya hace tiempo que ando, pero es que es fascinante esa profundidad, esa penetración en el inconsciente, en lo profundo, en cómo purificarse, en cómo, es decir, es terapéutico, yo diría. O sea, yo te estoy escuchando la charla, tu clase y tal, y yo, este enfoque, ¿no? Que además es que lo veo con mucho fundamento además, y es que me resulta a mí también liberador, ¿eh? Me resulta terapéutico. O sea, siento como hasta un bienestar. Y ¿Verdad? digo yo, Ángel, yo creo que este Dante posiblemente tuviera alguna experiencia mística, Yo no lo dudo. Para mí eso es una evidencia. Porque no puedes escribir ¿verdad que así. sí?
No puedes hablar con esta Claro. profundidad del conocimiento de lo humano y de lo divino si no lo sabes. O sea, esto no está en Claro, ningún claro. libro que te lo explique, tienes que haberlo Es que experimentado. aquí hay, sí, aquí es que hay un trasfondo impresionante de vivencia, de experiencia, de algo que se te manifiesta, o sea, que estás experimentando algo y el hombre lo ha podido escribir, lo ha escrito La de experiencia y esta manera tan bella, de esta claro, manera tan bella. él ha tenido la experiencia, una experiencia muy profunda de no dualidad, eso no me cabe la menor duda. Pero en vez de montar una religión como hacen otros, porque la mayoría lo que hacen es que montan religiones cuando tienen estas experiencias, pues lo que hace es contarlo, es, a ver cómo explicamos esto, escribiendo un evangelio, pero el evangelio del espíritu. Porque Sí, 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 sí. como él es muy seguidor de Joaquín de Fiore, él cree realmente que estamos en la era del espíritu. Y entonces en la era del espíritu el criterio es la libertad, los que van a gobernar el mundo son los contemplativos, fíjate tú o sea, para optimistas Dante, que van a gobernar el mundo los contemplativos, Sí, sí, sí. los que practican la bios theoreticos, Sócrates y Parménides y compañía, ¿no? Y, y el criterio de actuación es la libertad en oportunidad de lugar y tiempo, o sea, el presente, ¿no? La presencia. Eso cualquier místico le suena, Maravilloso, a cualquier místico le suena. es Eh, maravilloso. lo increíble de esto, mira, Manuela, es que él lo hace desde el cristianismo, que es lo que él es, leyendo los evangelios con una radicalidad absoluta, con el catarismo de por medio, como dice Soresina, pero no solo, y abrazando todo el universo conocido de su época cultural. Que es, Otra cosa que también, efectivamente, porque, efectivamente. claro, igual que te cogen las metamorfosis de Ovidio para hablarte de Flegias, te coge el Antiguo Testamento para hablarte del rey David o de Adán, y los abraza, los une a veces en el mismo verso. Eso es algo insólito, porque eso luego pasó más veces. Tú vas a la Capilla Sistina y ves a la Sibila de Cumas y al profeta Ezequiel y te parece lo normal. Eso de normal no tiene nada. Pero eso pasa Nada, porque Miguel Ángel ha leído a Dante. Pues si no, ¿de qué? claro, claro. Yo No, quería no, añadir perdón. nada, nada, Luce, que es fascinante, que es fascinante. Quería añadir una cosa. Se ha estudiado mucho que las personas que tienen la experiencia mística casi siempre continúan en su religión de origen. Es muy difícil trasvasar como un embudo, ¿verdad? Una experiencia infinita y luego a través del estrecho embudo de la religión dogmática de turno. Bien, Claro. pero en general, salvo grandes excepciones, pienso en Swedenborg, en general tratan de ser fieles a su propia religión, pero entendiéndola ya con una amplitud extraordinaria. Por eso muchos son considerados Pero blasfemos o herejes, como el caso de San Juan de la Cruz y el caso de tantísimos místicos perdidos. En todas las ortodoxias se persiguen los místicos, en todas. La nuestra no es la única. Pero en general suelen tratar de ser fieles a su religión y el que se desliga del todo de una manera tan radical como fundar una religión como Swedenborg, pues eso ya resulta un poco excepcional. Ahora, que interpretan su propia espiritualidad heredada de una manera muy amplia, claro que lo hacen, claro que lo hacen. yo te matizo, estando totalmente de acuerdo contigo, pero te lo matizo porque en algunos lo explica muy bien Houston Smith en La Percepción Divina, el libro este que os he recomendado algunas veces. Houston Smith, que falleció ya, el gran historiador de las religiones de Berkeley, un amigo de Ken Wilber, tiene un libro, La Percepción Divina, que deberíais leer. Y lo que dice es que casi todas la fundación de una religión siempre surge de una experiencia de no dualidad, eso es evidente. Claro, Pero claro. cuando los discípulos crean el sistema y le hacen una escultura al maestro y miran el dedo y la luna desaparece, ¿no? Pero algunos de ellos, y te pongo el ejemplo de Jesús el Cristo y Siddhartha el Buda, que nacen en una religión, en un caso el brahmanismo, que estaba completamente deturpado y estaba muy echado a perder, y en el Mm, caso del rabí Joshua, el fariseísmo, que también estaba bastante echado a perder, y no te ya cuento el saduceísmo, bueno, parece un poco, quizá que los esenios estaban un poquito mejor, pero no tanto él como luego Paulo eh, crean otra religión, ¿no? Entonces, el Buda también le pasó igual, ¿no? O sea, por querer refundar el brahmanismo, lo que hace es que genera otra religión, que es el budismo, ¿no? Entonces, en algunos sí que se funda una religión. Por ejemplo, Teresa de Jesús no funda una religión, pero reforma una orden. O sea,
todos tienden como a reformar, como a purificar el lugar Claro, donde, claro que sí, donde el que claro. estaban, porque como lo ven desde la no dualidad, lo pueden hasta entender, incluso pueden entender las tonterías, como decía siempre Consuelo Martín, mítico-mágicas, que dice Ken Wilber, del sistema en el que creen, que son siempre tonterías, pues son de la mente. Con esas Claro. tonterías de la mente, Luce, y demás, no vas a atravesar la ciudad de Edite, ya te lo digo. O sea que más vale que te las quites. Por las buenas o por las malas. Claro, a mí me parece interesante el comentario para los dos sobre lo de Wilber, que yo creo que hemos estado, ¿verdad?, en el crecer, en el growing up, cuando hacemos la lectura anagógica de Dante. ¿En qué medida esto nos prepara para el waking up, para tener esta experiencia mística? O sea, esta dialéctica me parece fascinante. No, la experiencia mística no surge porque haces cosas. No, no. No, ok. O sea que el growing up solamente te permite contextualizar cuando te llegue Sí te llega, pero el no, waking up. Ok, exacto. O sea, ok. no, la experiencia mística no surge de un proceso o de un método. Otra cosa es que hay maneras de vivir que te pueden acercar más a eso que otras, evidentemente. Si llevas una vida pues más o menos disparatada, pues, en fin, sustancias, la mente Ujú. revolucionada y tal, a lo mejor te puede pasar, pero lo normal es que no, porque porque estás preocupado por otras cosas. Claro, si llevas una vida más sencilla, más tranquila, practicas el silencio, te abres a los demás, no sé, o sea, a lo mejor eso es más propicio que una vida un poco más disparatada, ¿no? Pero digo, digo por decir, ¿no? Claro. Para darte la razón, Angelito, en lo que decías sobre que estas grandes avatares, por decirlo de una manera, fundan religiones. Eso Borges lo ve tan lindamente en el Aleph, cuando dice, por ejemplo, que en el caso del Islam, que ya se veneran otras cosas, pero que fue ese soplo enloquecido del profeta el que funda religión, una nueva religión, que los demás siguen y pueden escuchar todavía la tarea rumor de aquella voz que escuchó el profeta desde, desde la columna de la mezquita. Así que en efecto sí tienes toda la razón ahí. Hay todas las reacciones posibles, ¿verdad? Bonito. Sí, pero es cierto, por ejemplo, le preguntaban al Dalai Lama en el libro este del Buen Corazón, que yo traduje, hablando de traducir, le preguntaban, porque él hace un análisis de textos evangélicos desde su perspectiva budista, es un libro maravilloso, se llama El Buen Corazón, lo traduje yo, lo publicado en la editorial PPC. Y lo que hace, le ponían en un texto del Evangelio, pues el de la transfiguración, tal. Entonces él los explicaba desde su saber leal, entender desde el budismo tibetano, ¿no? Y es un libro maravilloso, luego hay un diálogo. Y entonces le preguntaban si convenía convertirse al cristianismo o convertirse al budismo o tal, y él decía, no compensa poner la cabeza de un cordero en un yak, ni la cabeza de un yak en un cordero. Decía es, profundiza en tu religión, profundiza en ella o en tu no religión, porque todos los caminos te van a llevar a lo real, porque lo real es real. Claro, claro que sí, definitivo. Ah, 100% de acuerdo. bueno, Paloma, ¿qué tal? Pues Esta, nada, me ha esta- gustado muchísimo la clase y hablando de budismo, pues eso que cuentas de de esa lucecita de las que somos responsables de que esa lucecita llegue a todo el mundo, lleguen a los demás, en el budismo es exactamente igual. claro, si es que lo que dice Dante es universal. O sea, y en la ortodoxia, lo peor es porque crees que encienden una vela y cada uno enciende la vela del otro, porque Exacto. es una metáfora bellísima de cómo transmitimos la única luz que luego se va encarnando en nuestra pequeña cera, pero esa cera se consume y desaparece. Lo que no desaparece es la luz, que dicen los budistas. O sea, lo de la reencarnación es una tontería porque nadie reencarna, eso es una bobada. ¿Cómo vas a tener otra carne? O sea, ahora que la luz se transmigra y puede, esa misma luz, la luz que tú encendiste, luego se la puedes regalar a otro o a otro cuerpo, pues eso, Sí, es curioso, es que es muy curioso, sí. claro. O sea, más que reencarnación, que creo que es una bobada, No, no, yo no hablo de reencarnación, hay que hablar de metempsicosis, como decías antes, o transmigración, pero bien entendida, porque la gente lo entiende pues como entendemos todo. O sea, el maestro señala la luna y cada tú y yo vemos el dedo y estamos ahí ocupados en el dedo. Pues así nos va, claro. Pero bueno. Bueno, hoy nos hemos ido muy por peteneras, ¿no? Ha sido una clase. Ay, ha sido preciosa. Gran clase, gran clase. Bueno, me la perdonáis, ¿vale?
Una gozada, una gozada. Gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Gracias, Angelito. Gracias.